Hoy celebramos Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en sus evangelios. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación. Pero en los últimos tiempos, inaugurados, claro está, con la encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. El Espíritu Santo, el don de Dios, es el don de Dios. Dios es amor. Juan 4, del 8 al 16. Y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás dones. Este amor, Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Puesto que muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados, la comunión con el Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:13. Es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Por el Espíritu Santo en nosotros podemos decir que Jesús es el Señor. Es decir, para entrar en contacto con Cristo es necesario haber sido atraídos siempre por el Espíritu Santo. Él es el mediador, Él es nuestra fuerza, ese viento, ¿no?, que nos lleva hacia la fe y hacia Jesús. Mediante el bautismo se nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Hijo, pero el Hijo los representa al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. La vida de la fe. Hermanos, la vida de la fe, el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en esa fe y nos inicia en una vida nueva. El Espíritu Santo es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Sin embargo, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. Recordemos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo
desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Solo en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, es cuando el Espíritu se revela y se nos da, y se le reconoce y se lo acoge como persona. El Paráclito. Palabra del griego, ¿no? Parakletos, que literalmente significa aquel que es invocado. Es por tanto el abogado, nuestro abogado, el mediador, el defensor, el consolador. Jesús nos presenta al Espíritu Santo diciendo: el Padre os dará otro Paráclito. Juan 14:16. El abogado defensor es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo merecido, los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Esto es lo que ha realizado Cristo, y el Espíritu Santo es llamado otro Paráclito, porque continúa haciendo operante la redención con la que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. Cuánta importancia, ¿no? El Espíritu Santo. Sin Él, ¿qué seríamos? Bendita Santa Trinidad. Espíritu Santo de la verdad. De sí mismo Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo dice en Juan 14:6. Y al prometer al Espíritu Santo en aquel discurso de despedida con sus apóstoles en la última cena, dice que será quien después de su partida mantendrá entre los discípulos la misma verdad que Él ha anunciado y revelado. El Paráclito es la verdad, como lo es Cristo. Los campos de acción en que actúa el Espíritu Santo son el espíritu humano y la historia del mundo. La distinción entre la verdad y el error es el primer momento de dicha actuación. Cuán importante, ¿no? Ahí sabemos, cada ser humano sabemos cuándo estamos obrando bien y cuándo mal. Por eso la importancia de invocar siempre al Espíritu Santo. Permanecer y obrar en verdad es el problema esencial para los apóstoles y para los discípulos de Cristo, desde los primeros años de la Iglesia hasta el final de los tiempos. Y es el Espíritu Santo quien hace posible que la verdad acerca de Dios, del hombre y su destino, llegue a nuestros días sin alteraciones. Bien, a ver, los símbolos que representan al Espíritu Santo. Son varios, ¿no? Al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas. Con el agua. El símbolo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. La unción simboliza la fuerza. La unción es el óleo, es sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación, recordemos, cada uno de los que ya han sido confirmados, se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. Y la fuerza, ¿no?, que nos da la confirmación, esa imposición del óleo, nos da fuerza, nos da alegría, nos da ímpetu, nos da esa fuerza de ser verdaderos apóstoles, servidores fieles de Jesús. Ahora depende de nosotros mantenerlo, ¿no? Estar siempre firme con Jesús. Otro símbolo es el fuego. Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. La nube y la luz, signos
más signos del Espíritu Santo. Nube y luz, símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Recordemos que así desciende sobre la Virgen María para cubrirla con su sombra y ahí hacerla madre de Jesús. En el Monte Tabor, en la Transfiguración, el día de la Ascensión, aparece una sombra y una nube. Otro símbolo es el sello. Es un símbolo cercano al de la unción, ¿no? Recuerden que en Apocalipsis dice, antes de que venga la gran destrucción y gran tribulación con todo lo que pasará, primero tienen que ser marcados las personas de Dios, ¿no? Las almas de Dios, el sello que seremos marcados, Dios y la Virgen permita, para ser de Dios hasta el último día. El sello es el símbolo cercano a la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano. Otro signo, la mano. Mediante la imposición de las manos, los apóstoles y ahora los obispos transmiten el don del Espíritu Santo. Y uno de los signos seguramente más conocidos para nosotros es la paloma, ¿no? Esa paloma que generalmente vemos en los vitrós de las iglesias o bien en los techos, las cúpulas, cuando miramos hacia arriba, cuando estamos en celebración. La paloma. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre él. ¡Qué hermosura! Ahora bien, veamos cuáles son estos 7 dones del Espíritu Santo. El don de la sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El mismo Jesús nos dijo, ¿recuerdan? En la palabra de Dios está: mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Mateo 10, del 19 al 20. La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra. La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y de su palabra. El segundo don del Espíritu Santo es el don del entendimiento. Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, sondearlas, verlas, conocerlas, ahondarnos, sumergirnos en las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. El Señor dijo: les haré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. Esto nos lo decía en Jeremías 24:7. Tercer don del Espíritu Santo, el don de consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y saber escuchar. Es la luz que el Espíritu Santo nos da para discernir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo
y le dio en plenitud ese don, como había profetizado Isaías. Recordemos, en Isaías 11 del 3 al 4. No juzgarás por las apariencias, ni sentenciará de oídos. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. El cuarto don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Es el don de la ciencia de Dios y no de la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. Pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo. Esto nos lo dice 1 Corintios 2:11. El quinto don del Espíritu Santo es el don de piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos, como lo es Jesús con cada uno de nosotros. En la primera carta de San Pablo a los Corintios escribió: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos del mundo. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu Santo de Dios, puede decir: anatema es Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 del 1 al 3. Siempre el Espíritu Santo. Siempre Él es el que obra para llevarnos a, ¿no? Ese viento que sopla santificador. El sexto don del Espíritu Santo es el don de la fortaleza. Don de la fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte e heroica a la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas, a las persecuciones, porque ellos confían incondicionalmente en el Padre. Miren, en Apocalipsis dice: no temas por lo que vais a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Don de fortaleza. Nos hace valientes, hermanos, para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Séptimo y último don del Espíritu Santo. El don del temor de Dios. Este es el don que nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar al Señor. Por eso Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo la voluntad del Padre, como Isaías había profetizado. Reposará sobre él el Espíritu Santo de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Isaías 11,
2. Así lo dice la misma Biblia refiriéndose al significado de los 7 dones del Espíritu Santo. Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Salmo 43, 10. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y sí, hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8, del 14 al 17. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego como si fueran que se repartieron y se reposaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía. Ellos se expresaban. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Queridos hermanos, feliz día del Espíritu Santo. Pidamos el Espíritu Santo, invoquemos constantemente al Espíritu Santo para que venga a nosotros. Los tiempos son muy difíciles, cada día más. El aire se torna cada día más denso y pesado para caminar para el cristiano. Pues el Espíritu Santo nos dará esa ráfaga que nos impulsa a la fe, que nos impulsa a Cristo y Cristo a Dios. Y si Cristo está con nosotros, somos herederos de todo. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creer en Jesús es volverse fuente de vida. Pues, hermanos, volvámonos fuente de vida. Feliz Pentecostés, feliz llegada del Espíritu Santo, feliz cumpleaños de la Iglesia Católica, porque es el Espíritu Santo quien impulsa, lleva y sostiene a la Santa Iglesia Católica, que la cabeza es Jesús y nosotros su cuerpo. Que Dios los bendiga.